Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 14. Allí tendremos nuestra lectura. Hechos capítulo 14, leemos, ustedes pueden seguir con sus vistas y luego tenemos una palabra de oración. Dice así la palabra de Dios: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Unas páginas a la derecha, en el capítulo 16, versículos 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Hasta allí, oremos. Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de abrir nuestras Biblias. Es tu palabra, oiremos tu voz. Confiamos que el mismo Espíritu que la inspiró la hará viva y eficaz en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. ¿Cómo terminaría usted la frase: no estoy preparado para? ¿Cuál sería el asunto con el que usted terminaría esa frase? No estoy preparado para. Alguno quizás terminaría la frase diciendo: no estoy preparado para que mis padres ya no estén. Otros probablemente terminarían la frase diciendo: no estoy preparado para comenzar una vida independiente. Hoy en día los jóvenes se van cada vez más tarde de sus casas, ¿no es cierto? Por diferentes razones. Y algunos piensan: no estoy preparado para llevar adelante o para comenzar una vida independiente. Algunos padres dirán: no estoy preparado para que mis hijos ya no me necesiten. O no estoy preparado para que mis hijos se vayan de casa. ¿Verdad? Hay cosas que todo llega. Miren que hay un momento que los padres dicen:
¿Se van o no se van? Imagínense un momentito el momento cuando Timoteo se fue de su casa. ¿Estaría preparada Eunice? ¿Se habría preparado para ese momento? ¿Se ha preguntado en alguna oportunidad cómo se habrá sentido ella al ver a su hijo irse de casa a acompañar a Pablo en la obra misionera? Debe haber sido interesante conocer el sentir de aquella mujer. Imaginémonos un poquito la escena. Timoteo se aleja a paso firme del que había sido su hogar, ¿verdad? Concentrado en lo que tiene delante, ¿verdad? No mira atrás, mira hacia adelante. Sigue a Pablo, aún caminando por un terreno que él conoce, los alrededores de la ciudad donde nació y creció. La ciudad de Listra era una pequeña ciudad asentada sobre una colina en el centro de un valle. Ya va quedando atrás mientras Timoteo sigue a Pablo. Timoteo ya no puede percibir las siluetas de su mamá y de su abuela, que trataban en vano de esconder probablemente las lágrimas que salían de sus ojos al verlo partir. Quizás se dio vuelta por última vez y siguió su camino. No, probablemente Pablo notó la inquietud del muchacho y pasó su brazo por encima de sus hombros para animarlo. Pablo sabía que este muchacho era un poco tímido, que padecía de algunas enfermedades, algunos problemas de salud, pero admiraba la disposición de Timoteo de aceptar aquella invitación. En ese punto, en el capítulo 16 que acabamos de leer, Timoteo tiene quizás alrededor 20 años. Y él siente una gran admiración y respeto por su padre espiritual, por el apóstol Pablo. Ha respondido inmediatamente a la invitación de Pablo a acompañarlo en su labor de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, el Evangelio a los gentiles, tal como Cristo mismo le había encomendado. Timoteo no sabía, pero viajarían por tierra y por mar, a pie y en barco, ¿verdad? Llevando el mensaje de salvación, y se verán enfrentados a muchísimos peligros. Timoteo no sabe si algún día él volverá a ver a su familia, si algún día tendrá la oportunidad de retornar a su casa, pero él había sido preparado para esto. Había sido preparado para este llamado y para responder a este llamado. Vayamos en nuestra mente un momentito, unos 2 años antes de lo que pasa en Hechos 16, que es lo que se relata en Hechos 14, que acabamos de leer, ¿verdad? Listra era una pequeña ciudad de Licaonia. Seguro la gente conocía y manejaba el griego, ¿verdad? El koiné, el griego del vulgo, de las clases comunes de la sociedad, pero entre ellos hablaban el dialecto licaónico. Y cierto día en aquel tranquilo lugar se armó un gran alboroto. 2 hombres aparecieron, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Habían llegado hasta allí desde la vecina ciudad de Iconio. Y mientras predicaban el Evangelio, Pablo puso su atención en un hombre lisiado que era seguramente un personaje conocido para todos en la ciudad. Y Pablo vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado, así que lo sanó milagrosamente. La gente de aquel lugar creía en la historia de dioses mitológicos que podían tomar cuerpos físicos y mezclarse entre los seres humanos. Así que cuando vieron este milagro, inmediatamente creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses que habían tomado cuerpos físicos. Aquí en nuestra versión dice que a Bernabé llamaban Júpiter o Zeus y a Pablo llamaban Mercurio o Hermes, porque era el que predicaba, el que llevaba la palabra, ¿verdad? Hicieron aquel milagro porque eran dioses en forma humana. Y así que inmediatamente procuraron traerles las ofrendas que merecían recibir. Ahora, no todos pensaron eso. No todos pensaron que eran dioses tomando forma humana. Otros creyeron que eran personas normales, pero que el mensaje que compartían era maravilloso. Era maravilloso. Seguramente Eunice, una mujer judía casada con un griego,
y su madre Loida escucharon fascinadas el mensaje que compartían Pablo y Bernabé. Por fin escuchaban lo que por años habían estado deseando oír, que el Mesías había llegado y que había cumplido muchas de las profecías que se habían escrito hacía tiempo sobre él. La visita de Pablo también impactó seguramente en forma certera y profunda a Timoteo. Él desde la niñez había sido instruido en las Escrituras del Antiguo Testamento y cuando escuchó a Pablo predicar, creyó que Jesús era aquel de quien hablaban los profetas. Creyeron a ese mensaje. Timoteo creyó a ese mensaje que Pablo predicó con eficacia allí. Timoteo puso su fe en Jesucristo y llegó el día en que Dios se valió de él para su servicio. La labor de la madre y de la abuela dio fruto, fruto que glorificaba a Dios. Hoy es el día del niño, pero el mensaje es para los padres. Padres, ¿estamos preparando a los hijos para el tiempo y para la eternidad? ¿Estamos preparando a los hijos no solo para la vida, sino también para el servicio cristiano? ¿Tenemos ese objetivo? Así que tomando como base la experiencia de Timoteo, vamos a prestar atención a los detalles de la instrucción que Timoteo recibió y a los resultados de la instrucción que Timoteo recibió. Para eso vamos a 2 Timoteo capítulo 3, un pasaje muy conocido, versículo 14. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Timoteo no llegó a lo que leemos en Hechos 16 fortuitamente. Hay toda una labor, una preparación, una inversión, un esfuerzo, una visión, un anhelo de su madre y de su abuela, invertidos en la vida de este muchacho. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, vamos a encontrar los detalles de la instrucción que Timoteo recibió y también los resultados de la instrucción que Timoteo recibió. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los detalles de la instrucción que recibió Timoteo de parte de su madre y de su abuela. La primera cosa que surge de este texto es que él fue enseñado en el tiempo adecuado. Él fue enseñado en el momento adecuado de la vida. Dice el versículo 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. La palabra niñez parece indicar tierna infancia. La palabra no se refiere a un muchacho ya crecido, a un adolescente. La palabra no se refiere a un joven que está pronto para salir de su casa, sino que se refiere a un niño que apenas va saliendo de la infancia. Desde la niñez, desde la tierna infancia, Timoteo ha sabido las sagradas Escrituras, el tiempo adecuado en el que Timoteo recibió enseñanza. Dicen los que saben que los bebés reciben impresiones mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos, mucho antes de lo que nosotros nos damos cuenta. Florencia contaba que Josías se movía en su vientre con algunos signos, algunos coros, ¿verdad? Hemos visto videos en Facebook cuando se nota el piecito del bebé o la mano que responde a ciertos estímulos desde afuera. Los bebés reciben impresiones mucho antes de lo que nosotros nos damos cuenta. Y ni que hablar de los niños pequeños. Los que hemos tenido la bendición de ir a la escuela dominical desde pequeños, recordamos, yo recuerdo las historias y las láminas y los materiales que se usaban para enseñarnos las historias de la palabra de Dios. Las historias que impactan
¿verdad?, las mentes de los niños y que ilustran principios eternos. No son mitos, no son fábulas, son historias que sirven de ejemplo de las verdades que anhelamos que impacten la mente y el corazón de nuestros hijos, enseñándoles las verdades de la Biblia a nuestros hijos desde temprana edad. Timoteo contó con grandes instructores, Eunice y Loida, su madre y su abuela. Y cómo han progresado los materiales, ¿no es cierto?, en la escuela dominical. Cuando yo era pequeño se usaba el franelógrafo. Pobres maestros, a veces las figuras quedaban chanfleadas y se caían y había que correr y todos queríamos correr a ayudar. Cuando la maestra decía, ¿quién quiere venir a sacar las figuras del franelógrafo? Ahí íbamos todos corriendo. Después filminas, unos rollitos que hacían la máquina y ahí estábamos todos mirando las historias. Después diapositivas, slides, ¿verdad? También usaban eso. Las láminas, historias impresas. Y ahora, el proyector. Pero Eunice y Loida no contaron con nada de eso. No contaban con esos materiales. No podían ir a 316 o Peniel a comprar materiales, la Biblia de los niños, o historias bíblicas o cosas así para enseñar. Ellas no tuvieron eso, pero hicieron un trabajo excelente, con constancia, con conciencia, con esfuerzo, con oración, enseñándole a Timoteo desde la temprana infancia los principios de la palabra de Dios, las verdades del Antiguo Testamento. Seguro la abuela Loida suplió lo que no hizo el padre de Timoteo, que era griego y probablemente pagano. Probablemente el padre tenía la idea engañosa de que, bueno, no lo presiones, no le insistas, cuando sea grande va a decidir. ¿Cuántos piensan así? Y aún creyentes también. La mentira del diablo. Déjalo. No le enseñes, no le impongas, no lo presiones. Cuando sea grande va a elegir. No le impongas nada. ¿Cuántos aplican ese criterio a lo eterno y espiritual, pero no lo aplican a lo pasajero y a lo terrenal? ¿Tú dejas que tu hijo elija si come o no? O algunos padres sí, no deberían. ¿Tú dejas que tu hijo elija si duerme o no? ¿Tú dejas que tu hijo elija si va a bañarse o no? ¿Tú dejas que tu hijo pequeño elija si va a ir al colegio o no? Entonces, ¿por qué lo vas a elegir? Lo vas a dejar elegir en cuanto si va a escuchar la verdad o acerca del verdadero, que es el Señor Jesucristo. Si no lo dejas elegir en cuanto a las cosas intrascendentes o pasajeras, ¿por qué le permites elegir en cuanto a lo eterno y trascendente? Estás engañado y estás equivocado. Desde la temprana infancia, Eunice enseñó a Timoteo, apoyada por su madre Loida. Eunice, una mujer judía, conocía muy bien la importancia, el valor de la enseñanza de las Escrituras, la importancia de enseñarle al niño la verdad desde pequeño. ¿Por qué vas a permitir tú que tu hijo crezca creyendo mentiras desde pequeño? ¿Por qué vas a permitir eso? Mentiras que van a afectar la vida y el alma. Ella entendió que Dios le decía a ella lo mismo que la hija de Faraón le dijo a la madre de Moisés. No lo busquen, pero en Éxodo capítulo 2, versículo 9, leemos que la princesa le dijo: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Ella entendió que eso era su labor. Dios le había confiado a ese niño. Toma ese niño, críamelo, y yo voy a bendecir tus esfuerzos y tu tarea. Ella instruyó a su hijo con el objetivo de que fuera sabio para la salvación y equipado para toda buena obra. Y si Dios quería valerse de él en algún momento para salir, servir, usarlo para su gloria, que lo encontrara dispuesto y equipado. Y empezó temprano, en el momento adecuado, desde la niñez. En segundo lugar,
El segundo detalle que notamos en 2 Timoteo 3:15 es el tópico. Él fue enseñado en el tópico adecuado. Tópico es tema, tópico es asunto. Timoteo fue enseñado no solamente en el tiempo adecuado, él también fue enseñado en el tópico, en el asunto adecuado, que desde la niñez ha sabido que las Sagradas Escrituras. Eso fue el tema, eso fue el tópico, ese fue el asunto de la enseñanza que Timoteo recibió de parte de su madre. Cuán agradecido debió haber estado Timoteo toda su vida de que su madre y su abuela le hayan enseñado las Escrituras desde pequeño. Uno puede mirar atrás y decir de cuántas cosas debe haber sido él librado al oír y al recibir la verdad eterna en su mente y en su corazón. Realmente es un gran privilegio haber sido instruido desde niño en la verdad. Ese fue el mayor legado de mis padres, llevarme desde pequeño 1 año y medio nada más a la escuela dominical, a la iglesia, y desde ahí siempre, para ser enseñado en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros aquí hemos tenido ese privilegio. Algunos no han aprovechado ese privilegio y lo han ignorado. Y por ignorar ese privilegio, por tenerlo en poco, han atravesado y aún van a atravesar dolores y dificultades sin necesidad. Porque Dios a tiempo hizo llegar la palabra a tu vida. ¿Y cuántos han llegado a la verdad luego de haberse golpeado y herido por la necedad de sus corazones? En el tiempo que Dios planeó, la palabra llegó a tu vida. Pero gracias al Señor por aquellos que desde pequeños hemos tenido ese privilegio, como Timoteo, de recibir, de ser enseñados en las Sagradas Escrituras. Timoteo fue enseñado, instruido en las Escrituras y él aprovechó lo recibido. Él fue enseñado en las Escrituras y eso debe tener, me parece, dos aspectos, ¿verdad? Timoteo fue enseñado, él aprendió a manejar el libro de Dios con reverencia. Timoteo, estas son las Sagradas Escrituras. Qué título, ¿verdad? ¡Qué nombre! No es cualquier libro, no es cualquier literatura, no trata cualquier tema y no es cualquier autor. Es el libro de Dios, son las Escrituras sagradas, únicas en su carácter, únicas en su tema, únicas en su validez, únicas en su eternidad. No hay otro libro como este. Timoteo aprendió a ver las Escrituras como sagradas. Reverencia y cuidado frente a las Escrituras. Un problema serio hoy en día es que muchos niños no muestran respeto hacia la Biblia, y aún jóvenes, y aún niños y jóvenes enseñados y criados en hogares cristianos no muestran respeto hacia la Biblia. Y no estoy hablando de que la maltratan, eso es un asunto también, porque seguro que los juguetes o lo que amamos lo cuidamos y lo preservamos y que no se rompa y que no se pierda, y a veces usamos la Escritura como usaríamos la rejilla de la cocina, sin ningún cuidado, sin ningún miramiento. Pero no es a eso que me refiero, sino que cuando el libro se abre, para algunos niños es lo mismo que si abriera cualquier otro libro. Y ese es el problema de los padres, que no les enseñan a tener reverencia a las Sagradas Escrituras. Es interesante lo que leemos en el libro de Esdras, capítulo 8, no lo busquen, si llegan y están a tiempo ahí, está bien, pero si no, escuchen la lectura. Nehemías fue llamado a reconstruir las murallas de Jerusalén y Esdras fue llamado a reconstruir la vida interior de los que iban a vivir dentro de aquellas murallas. Un constructor reconstruyó las murallas y un escriba reconstruyó la vida interior de los que iban a permanecer dentro de las murallas. En el libro de Nehemías, capítulo 8, Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 5. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas,
Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Voy a leer el versículo 2, Nehemías 8. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asunas, Badana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, la gente dejó de moverse, dejó de pararse, dejó de hablar y estuvo atento. Y no había solo hombres y mujeres, había niños también allí. Se abrió el libro y dijeron, quietos, Dios va a hablar, necesitamos escuchar. Pero hoy pasa que el libro de los libros se abre y no prestamos atención. No hay reverencia en algunos. No estamos todos atentos como lo estamos ante una pantalla o ante un espectáculo. Y deberíamos estar. Deberíamos estar. Timoteo fue enseñado en las Sagradas Escrituras, sin ayudas visuales ni tecnológicas, por su madre, y aquello dio fruto. Padres, no se vayan a sus casas sin preocuparse si sus hijos escucharon la palabra de Dios. No lleven de arrastro y bueno, el Señor junto y nos vamos y sigue la vida, preparémonos para mañana, el colegio. Y asegúrate que escuchó. Asegúrate que entendió, que oyó, que algo quedó, que algo entendió, que recibió de la palabra. Asegúrate. Y no vengas sin haberlos preparado para oír la palabra de Dios. A la iglesia no venimos a jugar, salvo que sea la tarde de los chicos. Venimos a sentarnos, a adorar y a escuchar, a oír. Es parte del culto que le rendimos a nuestro Dios. Estar quietos para escuchar su palabra. Eso debe ser enseñado. Les va la eternidad en que escuchen. Pero debemos aclarar que no solo le enseñaron a Timoteo el respeto por la revelación divina, sino que también le enseñaron el contenido de la revelación divina, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Le enseñaron probablemente tomando como base la enseñanza del libro de Proverbios, lo que Salomón le enseñó a su hijo. Insistieron en la importancia de temer al Señor. Insistieron Eunice y Lodia con Timoteo en la importancia de atender la instrucción de los padres. Insistieron también con Timoteo en la importancia de elegir buenos amigos, los tres pilares sobre los que se construye un buen carácter en los hijos, según Proverbios capítulo 1. La importancia de temer a Dios, la importancia de escuchar y someterse a la instrucción de los padres y la importancia de escoger buenos amigos. No solamente le enseñaron a Timoteo, son las Sagradas Escrituras, pero las Sagradas Escrituras dicen esto. No solamente la reverencia, la importancia, también el contenido. Yo te pregunto, ¿conocen tus hijos el contenido de la revelación? ¿Conocen tus hijos el objetivo y el tema de la Biblia, que no es más ni menos que Cristo? ¿Saben eso? ¿Conocen las divisiones, los libros, los temas, las verdades, los contenidos de la Escritura? Seguro a Timoteo le enseñaron otras cosas.
buenas costumbres, buenos modales, principios de convivencia, principios de higiene, principios de alimentación, cosas que le enseñamos también a nuestros hijos, pero también le enseñaron los principios y el contenido de la Escritura. Yo quiero decirte como padre que la tarea sine qua non de los padres hoy en día es enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Todo lo demás que hagas es secundario. Pero lo más importante, si tienes hijos, es que les enseñes la palabra de Dios. Deuteronomio 6 lo dice, Efesios capítulo 6 lo dice. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, corregirlos haciendo uso de la palabra, entrenándolos haciendo uso de la palabra. Así fue con Timoteo. Así que esos son los detalles de la instrucción que recibió Timoteo. Timoteo fue enseñado en el tiempo adecuado, pero también Timoteo fue enseñado en el tópico adecuado, en el tema, en el asunto adecuado. Fue enseñado desde la niñez y fue enseñado en las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, miremos los resultados de las enseñanzas recibidas. Él fue enseñado primeramente de tal manera que la enseñanza fue eficaz. Él fue enseñado de tal forma que la enseñanza resultó eficaz. Versículo 14 de 2 Timoteo 3 dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Sabes? Siempre es fundamental tomar nota de las palabras que el Espíritu Santo emplea en la Escritura. La inspiración de la Biblia es verbal. El Espíritu eligió las palabras que aparecen en la Escritura. Por eso es importante prestarle atención. Es muy distinto que Pablo le hubiera escrito a Timoteo, que fue enseñado en las Sagradas Escrituras, que decirle a Timoteo que él ha sabido las Sagradas Escrituras. Y que desde la niñez has aprendido, has sido enseñado. No es eso el término que utiliza el apóstol. Él utiliza el término has sabido las Sagradas Escrituras. Y ese saber de que habla el texto se refiere a un concepto, a un tipo de conocimiento que no es superficial. Es un conocimiento profundo, es un conocimiento íntimo, es un conocimiento vivo. La palabra que Pablo utilizó aquí para señalar lo que Timoteo había recibido, lo que había sido el impacto de la palabra en su corazón, implica no una impresión débil, sino una vivencia profunda. Has conocido profundamente las Sagradas Escrituras. La enseñanza, el esfuerzo de la madre y de la abuela fue eficaz en Timoteo, porque él llegó a saber, a conocer profundamente las Sagradas Escrituras. Es algo así como conocer perfectamente el abecedario y poder formar palabras, frases y párrafos. Es un conocimiento íntimo, no solo en la cabeza, sino en el corazón. Recuerden que Deuteronomio capítulo 6 le dice a los padres que antes de repetirle a los hijos las palabras, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la idea es que las palabras lleguen a estar sobre el corazón de los hijos. Él fue enseñado de tal manera, Timoteo, que la palabra llegó a estar en el corazón de Timoteo. Eso implica la palabra o el término sabido. La palabra fue recibida, fue entendida y fue guardada allí de donde emana la vida, en Timoteo. Timoteo dice aquí, el versículo 14, te persuadiste. Timoteo fue enseñado de tal manera que llegó a estar persuadido de la verdad. Timoteo llegó al conocimiento. Y señalan los que saben que el verbo ahí en versículo 14, y te persuadiste, está en voz pasiva. Significa, persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido. ¿Quién los persuadió de que lo que estaba recibiendo era la verdad?
Dios por su Espíritu. Usted no tenga temor de darle la palabra a su hijo, porque no es su tarea persuadirlo, esa es la tarea de Dios. Es Dios que lo va a persuadir. No deje, no entiende, nunca va a entender. Eso no es su problema. Su problema es enseñar. Su problema es impartir. Su problema es sembrar. Su problema es insistir. Persuadir, persuade Dios. Y Timoteo llegó a estar persuadido. El Espíritu le dio la certeza de que estaba siendo enseñado en la verdad. Dios usó el esfuerzo de la madre y de la abuela de Timoteo. Seguro ese trabajo también continuó luego con los ancianos de la iglesia en Listra, y luego continuó esa tarea con el ministerio personal de Pablo para con Timoteo, para llevarlo al convencimiento de la verdad. Cuando somos convencidos, actuamos de acuerdo a la verdad. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán, dice el Salmo 37. Por lo que se ve, no todos estamos convencidos de que las Sagradas Escrituras son la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque no todos actúan de acuerdo a eso. Tú tomas el tren en la estación de Temperley que dice Plaza Constitución porque estás convencido de que te va a llevar hasta allí. Pero hay muchos que a la hora de tomar decisiones no toman en cuenta los principios de la Escritura porque no están convencidos de que es la palabra de Dios. No toman los principios que dice la Escritura en cuanto a cómo educar los hijos, o disciplinarlos, o administrar el dinero, o usar el tiempo libre, o divertirse, o usar, o escoger amistades, o establecer relaciones, o usar el día domingo. No están convencidos que lo que dice aquí es verdad, entonces no toman eso como base. No actuamos cuando no estamos convencidos conforme a la palabra. Conocemos la palabra de Dios, estamos convencidos de que es la verdad, permitimos que moldee nuestro pensar y nuestro obrar, insistimos, ¿verdad?, en presentarle como tal continuamente ante la mente de nuestros hijos que la Biblia es la verdad, orando para que Dios los convenza. No son pocos los que conocen algo de manera superficial de la Biblia, pero Timoteo llegó a saberla y a estar persuadido. Qué maravilloso. La madre y la abuela lograron que él no la conociera intelectualmente, sino eficazmente. Él llegó a ser sabio para la salvación y llegó a estar equipado para el servicio. Conoció a Cristo por medio de la Escritura y creció en Cristo por medio de la Escritura. Ese es un problema en algunos. Dicen creer, pero no crecen. Usted no puede creer en Cristo usted no puede crecer en Cristo si no ha creído en Él. Pero el que ha creído debe crecer. Segunda Pedro capítulo 1 dice, añadid, hay una orden allí, a vuestra fe, virtud. ¿Qué es la fe? Lo que nos une a Cristo. Es el fundamento. Por la fe entramos en una unión vital con Cristo y la operación de su vida en nosotros por el ministerio de su Espíritu produce crecimiento en carácter, crecimiento interior, crecimiento espiritual. El que ha creído debe crecer. Podemos identificar qué nos falta, pero si no estamos unidos a Cristo por la fe, no podemos hacer nada, absolutamente nada. Posiblemente ni siquiera querramos hacer algo. ¿Sabe que hay mucha gente que se queda en el diagnóstico? Mi problema es este, pero no hacen nada, porque ni siquiera quieren. Descontemos que no pueden, porque ¿quién es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Es Dios en nosotros. Entonces, si por la fe no estamos unidos a Cristo, no podemos hacer ningún cambio. No hay cambios en la vida.
Hay quienes vienen a la iglesia, manejan información bíblica, pero no han llegado a ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe debe estar depositada en Cristo y una vez en Él vamos a crecer. ¿Piensas en estas cosas cuando le enseñas la Escritura a tus hijos? ¿Son esos los objetivos? Estas cosas son los objetivos que tienes en mente cuando abres la Biblia para tus hijos, que lleguen a ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ora insistentemente que Dios les convenza, persuada a tus hijos de su necesidad de un Salvador y que es Cristo el Salvador que necesitan. Eso pasó con Timoteo. Seguro Eunice y Loida oraron por ello. Señor, que llegue a conocer al Salvador, que entienda que es un pecador. Y le abrieron la Escritura a Timoteo y le enseñaron la verdad mientras oraban, que el Señor los persuadiera. Como dijo el Señor Jesús, ve y haz tú lo mismo con tus hijos. Te pregunto, ¿has pasado por allí? ¿Has visto tu necesidad de salvación? ¿Has visto al Salvador? ¿Has acudido a Él en arrepentimiento y fe? ¿Has llegado a ser sabio para la salvación que es en Cristo Jesús? Timoteo sí. Él fue enseñado en una forma que la enseñanza fue eficaz en su corazón. En segundo lugar, respecto a los resultados, él fue enseñado de tal forma que la enseñanza dio fruto en un carácter sólido. Dice, toda la Escritura, versículo 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo edificó sobre su fe en Cristo un carácter sólido. Cimentado en Cristo, progresó en ser como Cristo. No hay nada místico en esto, hermanos. No hay nada místico en ser como Cristo. Cristo se condujo siempre de acuerdo a la voluntad revelada del Padre y así edificó su carácter y aceptación delante de Dios y delante de los hombres. En Marcos capítulo 12, no necesitan buscarlo, pero leemos este testimonio de sus enemigos. Marcos 12, 14. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿De qué hablan? Del carácter de Cristo, de su vida moral, de su conducta, de la forma que se conducía delante de los hombres, delante de Dios. ¿Qué son las tres? Hay tres oportunidades ahí en el tiempo de los juicios a Cristo que se repite la misma cosa. No hay delito en él, no hallo en este hombre ningún delito, no hay delito en él. Se condujo siempre en justicia, de acuerdo a la voluntad revelada del Padre. No hay delito en él. Hebreos 1:8 dice, has aborrecido la maldad, has amado la justicia. ¡Qué testimonio del carácter íntegro, justo, santo, sólido de Cristo! Y el que permanece en Cristo manifiesta el carácter de Cristo. Timoteo fue llevado a Cristo y manifestó su carácter. El apóstol Juan nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, para que no dudemos, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hoy hay muchos que dicen estar en Cristo, pero no manifiestan el carácter de Cristo. Fluctúan en el ánimo, abandonan la batalla ante el primer escollo, no permanecen apegados a la verdad bajo presión, no saben responder frente a la crítica, no manifiestan dependencia y confianza en la prueba, no miran por las necesidades de otros, no buscan la gloria de Dios por sobre todas las cosas, no son como Cristo, pero profesan serlo, pero es incoherente. Timoteo fue enseñado de tal manera que la enseñanza dio fruto en un carácter sólido. En estos días estamos rodeados de gente que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
En estos días estamos rodeados de gente que es arrastrada por toda suerte de doctrina y lo que es peor, arrastrados por la corriente de la impiedad, pretendiendo ser cristianos. No así Timoteo. La enseñanza que recibió dio fruto en un carácter sólido, cimentado en Cristo. Y por último, él fue enseñado de tal forma que llegó a ser de gran utilidad. Él fue enseñado de tal forma que la enseñanza fue eficaz en su corazón. Él fue enseñado de tal forma que la enseñanza dio fruto en carácter sólido, pero también fue enseñado de tal forma que llegó a ser de gran utilidad. Volviendo a 2 Timoteo, capítulo 4, los versículos siguientes a donde acabamos de leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo llegó a ser el colaborador más cercano al corazón de Pablo. Mi amado hijo en la fe. Oímos a Pablo orar por Timoteo. Oímos a Pablo confiar en Timoteo. Oímos a Pablo recomendar fervientemente a Timoteo. Descansar en su fidelidad y en su capacidad. En 2 Timoteo, Pablo le entrega la posta a su amado hijo en la fe. Timoteo fue el relevo de Pablo. Timoteo continuó con el trabajo que Pablo había comenzado. Pablo pudo ir tranquilo a la muerte, sabiendo que había depositado la comisión del Evangelio en buenas manos. Timoteo fue para Pablo la persona correcta a quien confiarle el trabajo que faltaba. ¿Qué le dio utilidad a Timoteo? La enseñanza, que fue dada en el tiempo correcto y que trató los asuntos correctos. Qué bueno encontrar a alguien así, ¿verdad? Qué gozo para unirse que su hijo haya sido esa persona. Para eso ella lo había preparado. Con esa visión le había enseñado las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenía Timoteo que otros no tenían? Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, había llegado por ellas a ser sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, y sobre Cristo había edificado un carácter sólido que le hacía de gran utilidad. Padres, ¿ustedes enseñan con esa visión a sus hijos? ¿Tienen esas cosas en mente cuando enseñan a sus hijos? Conozco padres que ni quieren pensar que sus hijos sean llamados al ministerio. Ni quieren pensar, ni se les ocurre, ni se les ocurrirá jamás. Es algo menor el ministerio, está mal remunerado. Qué triste, ¿verdad? Las mentes de estos padres están conformadas al pensamiento del mundo, donde el éxito se traduce de una sola manera, en una vida cómoda. Y eso quizás no se consigue en el ministerio. Probablemente. Y siembran eso, quizás no descaradamente, pero lo hacen en sus hijos. Yo conocí a un hombre decirme, escuché a un hombre decirme, pero usted no va a comparar su trabajo con el mío. Él era encargado de una curtiembre y yo pastor. Como diciendo, el mío es más importante. Guillermo Carey tenía un hijo, se llamaba Félix. Y Félix un día le dijo a su padre que quería prepararse para ser un misionero como él. Gozo para el corazón de Guillermo Carey. 2 años después, Félix recibió la invitación de ser designado embajador de la Gran Bretaña en Siam, lo que sería Birmania hoy en día, o Tailandia. Y aceptó.
Y Guillermo Carey, angustiado y entristecido, le escribió a su amigo: Félix se ha empequeñecido de tal manera que ha llegado a ser embajador, o ha elegido ser embajador. Tal vez había otros jóvenes en la iglesia en Listra, o en Derbe, o en Iconio, capaz algunos de ellos muy instruidos en la filosofía griega, con una mente brillante. Pero Pablo no escogió a ninguno de ellos. Pudo encontrar al que buscaba. Pudo encontrar en Timoteo lo que hacía de él que fuera de gran utilidad. Había llegado a ser sabio para la salvación, había conocido las Sagradas Escrituras y sobre ese fundamento había elaborado y edificado un carácter sólido. Timoteo pudo ministrar entre gente peligrosa, hacerle frente a falsos maestros y doctrinas erróneas, permanecer firme y sano en la fe, porque desde la temprana edad había sabido las Sagradas Escrituras. Dios le había convencido de la verdad y sobre la verdad había edificado un carácter sólido. Pablo podía morir tranquilo, porque la obra quedaba en buenas manos. Qué privilegio, qué bien hicieron su trabajo Eunice y Loida. Su trabajo dio fruto en la salvación, en la madurez y en la utilidad de Timoteo. ¿Qué estás haciendo con los hijos que Dios te ha confiado? ¿Les estás enseñando? ¿Estás ocupado en enseñar? ¿Le enseñas la verdad? ¿Oras por su convencimiento? ¿Tienes visión a largo plazo para ellos, por la que clamas a diario ante Dios? ¿O lo haces descuidadamente? ¿O te importa el éxito según el mundo para ellos? Yo quiero decirte esto para terminar. Tu hijo varón será un hombre mañana. Pero ¿será un hombre de Dios? Tu hijo varón será un hombre mañana, pero ¿será un hombre de Dios? ¿Estás trabajando y orando para eso? Tu hija será una mujer mañana. ¿Será una mujer que acompaña a un hombre de Dios? ¿Estás trabajando y orando para eso? Ojalá que sí. Eunice hizo un buen trabajo. Se necesitan hijos como Timoteo. Pero para que haya hijos como Timoteo, tiene que haber padres como Eunice. El Señor les ayude. Oremos. Padre, oramos y rogamos que utilices la palabra en cada corazón. Quizás hay algunos aquí que todavía no son sabios para la salvación en Cristo Jesús. No han visto su necesidad de salvación y no han visto por la fe a Cristo como el Salvador provisto maravillosamente para ellos. Te rogamos que les convenzas de eso por tu Espíritu. Quizás hay padres aquí que no han visto todavía la importancia de enseñar con esperanza, con insistencia y con fidelidad la palabra de Dios a sus hijos. La reverencia hacia la Escritura y el conocimiento de la verdad. Y van a la escuela, los alimentan, los llevan al médico, pero no tienen objetivos espirituales y están procurando metas altas para sus hijos. Quizás sus hijos lleguen a ser personas exitosas según el mundo, pero no lleguen a ser hombres o mujeres de Dios. Te rogamos, oh Señor, que pongas en el corazón de los padres esta visión y esta carga para tu gloria.
El mundo necesita Timoteos, pero tiene que haber padres como Nice. Oramos que tú levantes padres con la constancia y la visión de esta mujer. En el nombre de Jesús.